Muchas gracias a las autoridades por esta oportunidad. El espacio de la investigación y de la formación siempre es importante. Entonces, en ese sentido, muchas gracias al rector Pedro Vicente Rodríguez, a los vicerrectores académicos y territorial, profesor Cherubini, profesor Salcedo, a la secretaria general Natacha García, la profesora Sagrario, directora de posgrado, y el resto de profesores y profesoras que nos acompañan en este proceso. Participantes, bienvenidos y bienvenidas, aspirantes a los estudios de posgrado. Me corresponde presentarles la línea de planeación y evaluación estratégica de la gestión pública y la gestión laboral. Fíjense que en cada línea plantea unos fundamentos. Y esto es muy importante porque cuando nosotros buscamos la etimología de la palabra fundamentos, hace referencia a la base, es decir, lo que sostiene esa línea de investigación. Y recordemos que nos vamos a estar formando en este proceso, nos estamos formando como investigadores e investigadoras. Entonces, si nos estamos formando como investigadores e investigadoras, nosotros tenemos que construir unas bases sólidas para poder producir un conocimiento que un conocimiento que sea retribuido a la realidad, que tampoco está alejada de los elementos teóricos. Entonces hay una relación entre la realidad concreta y la abstracción teórica que se produce en ese proceso ahí simbiótico, ¿no? Entonces el primer fundamento que les voy a presentar es el fundamento ontológico de la línea, que tiene que ver con la naturaleza de lo que vamos a estudiar, es decir, del ser, de lo que estamos proponiéndonos estudiar. En este caso, el ser de la gestión pública y el ser de la gestión laboral. Entonces, cuando decimos lo ontológico, es eso, es la naturaleza de la cosa que estudio, es la naturaleza es la esencia de lo que estoy estudiando. Y esto es fundamental. Sobre todo porque la realidad es dialéctica, es de contradicciones, y lo podemos ver en nuestra realidad venezolana. Especialmente en una etapa o en una época en la que nos ha tocado mirar el Estado de otra manera. Es un Estado social, democrático, social, de derecho y de justicia. Siguiente. Entonces, si nosotros comenzamos a mirar el tema de la planeación, tanto en gestión pública como en gestión laboral, vamos a encontrar, así como el concepto de participación tiene una historia, el concepto de planificación también, porque es un proceso que se va construyendo, es una construcción social histórica y se va produciendo en la medida en que esa dialéctica, en que esa realidad contradictoria va produciendo las tensiones que provocan las transformaciones, que provocan los cambios. Entonces, bueno, el proceso de planeación, que además lo vemos como un hecho cotidiano, también tiene una historicidad. El concepto también tiene una historicidad. Por ejemplo, yo les traje aquí algunos autores sobre lo que se sustenta o se fundamenta la noción de planeación. Por ejemplo, hoy en día todavía tenemos fuertes concepciones y acepciones que están basadas en la teoría clásica de la planificación. Por ejemplo, este autor, Max Weber, sociólogo, planteaba el tema de la burocracia, por ejemplo, y de cómo el carácter normativo genera una forma de ser, una forma de proceder de la gestión pública y de la gestión laboral. Pero también va ocurriendo que en esta dinámica de la realidad, los conflictos y las contradicciones también van produciendo rupturas, que son en realidad las que van
produciendo las transformaciones. Entonces, bueno, en un momento dado, la visión clásica de la planificación no pudo desarrollar elementos para controlar situaciones, para satisfacer necesidades, etcétera, y comienzan a surgir otra serie de propuestas teóricas y metodológicas de la planificación. Entonces tenemos, por ejemplo, las teorías estructuralistas, del estructuralismo cepalino, que es un poco, Max Weber está en la noción teórica y epistémica del eurocentrismo, pero cosas que pasaban en Europa no pasaban en Latinoamérica. Entonces había cosas que no hallábamos cómo construirlas, procesarlas, producirlas, y nos vemos en la necesidad de hacer nuestras propias producciones. Bueno, en ese contexto tenemos a los teóricos estructuralistas cepalinos de la CEPAL, y un ponente importante de esta materia es Raúl Prebisch, que trabajaba el tema de comprender el Estado y comprender las relaciones sociales como estructuras, como, digamos, como estructuras sociales e históricas que habían configurado esa forma de ser del mundo y por lo tanto de la planificación. Después tenemos otros teóricos como Cardoso y Faleto que hablaban de la teoría de la dependencia y decían, bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos planificar como lo plantea Weber con esa estructura burocrática y con el estructuralismo cepalino, porque nosotros tenemos una naturaleza dependiente. Nosotros no somos independientes, somos dependientes. Entonces ahí se planteó otra forma de la planificación. Y así sucesivamente tenemos autores como Rostow que plantean el tema de las etapas. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos que haber pasado por la etapa feudalista, esclavista, feudalista, etcétera, ¿no? Esa es la etapista. Y de alguna manera, esa noción de planificación que nos fuimos eh, proponiendo desde América Latina van recogiendo la esencia de las diferentes posiciones y de los diferentes postulados epistémicos que ha desarrollado y se han desarrollado en la historia. Siguiente. Entonces, digamos que toda esa construcción de la realidad concreta y de la formulación de diferentes formas de planificar nos van llevando también al elemento epistémico. Es decir, tiene que ver con qué conocemos, cómo conocemos y por qué conocemos un asunto. En este caso, la planificación. ¿Por qué conocemos la planificación de hoy así como la conocemos? ¿Cómo la conocemos de esa manera? ¿Por qué la conocemos de esa manera? ¿Y cómo podemos conocerla de otra forma? Eso es el asunto epistémico, epistemológico. Adelante. Entonces, fíjense que aquí en lo epistemológico podemos ver que hay unos grandes aspectos que están relacionados no solamente con la realidad concreta, sino cómo lo recoge la teoría. Si nos vamos a la visión clásica de la planificación, ahí vamos a encontrar elementos normativos, las leyes, la técnica, ¿no? Y en este aspecto de la técnica, por un lado se quiere hacer ver que la técnica no es política, cosa que no es verdad, porque ya ese criterio técnico tiene un asunto político, pero así se presenta. El tema de los valores, lo axiológico, cómo a partir de una forma de burocracia y una forma legal, una forma normativa, entonces asumimos los valores. Cumplo con la ley, no cumplo con la ley, ¿sí? De qué manera estoy asumiendo un comportamiento ético si cumplo o no cumplo con una normativa, etcétera, si respeto los, uh, las estructuras burocráticas, etcétera. Eso también da allí, eso tiene una visión axiológica. En este caso, ahí les puse Weber, ¿no? Luego tenemos otro asunto epistémico que tiene que ver con la concepción de planificación desde el punto de vista de procesos, de estrategias, de asuntos situacionales. Ahí también hay unos teóricos que trabajan la planificación como proceso,
otros que lo trabajan con la planificación como estrategia o como un asunto situacional. Y luego tenemos la planificación como un proceso de construcción social participativa. Entonces, si ustedes observan allí en el tema epistémico, en el tema epistemológico, que no se separa del ontológico, yo lo separo aquí para la presentación, pero son asuntos que están íntimamente relacionados y que sería muy difícil comprenderlo separado. Yo lo presento separado, pero es difícil comprenderlo si lo separamos. Hay que mirarlo, es una interrelación. Si ustedes observan este asunto epistémico, cómo están las nociones ahí hasta de abstracción teórica, eso también tiene que ver con cómo a lo largo de la historia se fueron construyendo estas nociones, ¿sí? Es decir, las diferentes etapas históricas van determinando una forma de abstraer la realidad y de ponerla en teoría, de desarrollar la teoría. Fíjense que si observamos el esquema epistémico, podemos ver que la planificación venezolana hoy recoge todas las nociones epistémicas, porque nosotros tenemos normas y leyes y valores y respeto de unas estructuras burocráticas, ¿verdad? Porque si no, yo no respetaría al rector, a los vicerrectores, a la secretaria general. Eso es una estructura burocrática de una institución del Estado. Ah, bueno, yo me veo reflejado en esa estructura. Ahí está una primera etapa epistémica de normas, leyes, valores, pero también reconozco los procesos, la estrategia, las situaciones. Y fíjense dónde estamos ahorita, en la construcción de una planificación que apunta hacia la participación protagónica de todas y todos. ¿Sí? Adelante. Luego tenemos entonces también un fundamento metodológico. Esto tiene que ver con las rutas que nos planteamos, en este caso tiene que ver con, nosotros nos estamos formando como investigadores e investigadoras, y esto tiene que ver entonces con esa ruta. ¿Qué ruta me estoy planteando para producir conocimiento desde las diferentes líneas de investigación? En este caso, en la línea de investigación de planeación estratégica. ¿Cómo estoy pensando el hacer en este proceso de investigación? Lo metodológico tiene que ver con eso lo va a profundizar más la profesora Elizabeth Romero, que es una doctorísima en esa área. Pero lo metodológico tiene que ver cómo yo pienso ese hacer de la investigación desde el punto de vista de la planificación, ¿no? Entonces, ahí tengo que pensar en asuntos como política de Estado, planes, leyes, participación técnica popular, etc. Adelante. Las líneas de investigación, aquí yo les traje un ejemplo de la de gestión pública, pero también lo tiene el programa de gestión laboral. El nodo crítico, que ya lo han venido explicando los profes, el nodo crítico de la planeación estratégica. Cada trayecto tiene unas unidades curriculares que todas le aportan, pero cada línea, cuando usted coge una línea, estas son las unidades curriculares que usted va a estudiar. Por ejemplo, en el trayecto 2, fundamentos teóricos de la planeación estratégica. En el trayecto 3, integración organizacional y objetivos estratégicos, etc. Entonces, en la medida que usted vaya definiendo la línea de investigación, el profe Salcedo recomendaba la de participación, yo le recomiendo la planeación y evaluación estratégica, pero no porque sea más importante que la participación, es que la planificación está en la participación también. En todo está la planificación, en todo. Entonces usted no va a poder entender la participación sin poder entender el tema de la planificación. Porque eso es un espacio, la participación protagónica y ciudadana es un espacio de la planificación. Entonces, bueno, habría que ver cuál está primero y cuál después. Feli, están aflorando ya los responsables de líneas de investigación. Total. Ya he visto tres. Ahí estaría el dilema del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, entonces aquí en esta parte sí no los voy a aburrir mucho, porque aquí yo les traigo, están en las láminas, después ustedes tendrán oportunidad de profundizar algunos autores que yo les traigo. Por ejemplo, Gómez Guillermo,
Este es un mexicano de la Universidad de México, Universidad Nacional de México, que plantea que la planeación como las actividades futuras y el asunto de las decisiones, cómo tomamos decisiones en el presente, pero con una visión de futuro. Hummel Charles plantea la planificación como la posibilidad de elegir entre muchas cosas. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, Afcor Russell y Levi Alberto. Estos son, Russell es un teórico de la planificación estadounidense, es de la corriente de la escuela interactiva. Y el compañero Levy lo plantea desde el punto de vista de sistema, es la planificación estratégica sistémica cognitiva. Estas son corrientes, son escuelas de planificación, ¿no? Y fíjense cómo cada uno va tomando de alguna manera elementos, va recogiendo como elementos de la otra, porque como esto es sociohistórico, una construcción sociohistórica, también pasa desde el punto de vista epistémico y en la realidad concreta, vamos tomando elementos de las experiencias y de las teorías que nos van resolviendo asuntos. Entonces cada uno va tomando de la otra, cada uno va tomando de la otra y va aportando. Bueno, es un ejercicio de investigación que vamos tomando de los procesos históricos y sociales y de las corrientes teóricas, de las corrientes epistémicas, para producir un nuevo conocimiento en los tiempos en los que estamos, ¿no? Eso es un principio de investigación. Por eso es que hay que pensar en el título, está bien, pero hay que pensar más en los procesos de producción de conocimiento, sobre todo en el contexto venezolano que lo necesita mucho hoy en día. Sí. Luego tenemos otros autores aquí, Kuntz, Harold y Wenrich Haynes. Ellos son de la escuela, estos son de la escuela de la administración neoclásica. Fíjate cómo también dentro de las escuelas, corrientes de pensamiento, dentro de la escuela clásica, no se quedó paralizada en el tiempo allí, pensando la planificación desde la conservación de las nociones clásicas, no, sino que también van encontrando desavenencias, para usar el término que usó el profe, van encontrando desavenencias y nudos que no pueden resolver desde la teoría clásica, y entonces vienen las teorías neoclásicas. Bueno, basados, fundamentados en esas nociones de la normatividad, de la burocracia, de los valores, de lo político jerárquico, etcétera, van encontrando unos factores y unas situaciones concretas que no resuelven los problemas. Entonces tienen que moverse como se mueve la realidad y cómo se mueve la historia y hacer otras propuestas. En este caso, aunque ellos mantienen su enfoque racional, porque la teoría clásica es fundamentalmente racional. ¿Y por qué fundamentalmente racional? Bueno, porque el sistema capitalista es fundamentalmente y principalmente racional. ¿Sí? Bueno, pero dentro de esa racionalidad también hay unas irracionalidades que esa lógica no resuelve. Y por eso es que se recurre a nuevas nociones epistémicas. Entonces estos señores plantean, mira lo que dice aquí, permite salvar la brecha que nos separa del sitio al que queremos ir. La planeación es un proceso que requiere un esfuerzo intelectual, reconocen el tema del conocimiento como un asunto de vital importancia. Requiere determinar conscientemente los cursos de acción a seguir y basar las decisiones en propósitos, conocimientos y estimaciones bien definidos. Porque además en esa estructura de la concepción clásica de la planificación, se pensó que solamente podían hacerla los técnicos, los científicos, y solamente en un momento determinado se le dejó a esa gente, yo no estoy metido dentro de esa gente, yo soy de otra, pero bueno, se le dejó a la gente, a los técnicos, a los científicos, a los calculadores, hacer el proceso de planificación, y otra gente que estábamos en otras ondas, más de mirar el tema concreto, de la realidad concreta, de los conflictos sociales, de la necesidad, etcétera, se nos tenía así como que
estos son unos comeflores, ¿no? Pero después ellos empezaron a entender que sí había necesidad de comprender las relaciones complejas entre los sujetos sociales que hacen realidad concreta y que hacen planificación, que aunque no sabían de números, de cuentas y de proyecciones matemáticas y todo aquello, sabían de relaciones sociales, ¿no? Y ya ustedes van a ver por qué vamos para allá. Siguiente. Después tenemos entonces que en la planeación, a lo largo de toda esta trayectoria histórica y social, vamos a encontrar que hay unos elementos fundamentales sobre los que siempre tenemos que estar, digamos, estudiando y profundizando en lo concreto y en lo teórico. Los procesos de reflexión. Bueno, ¿qué entendemos por planificación? ¿Qué se ha entendido? ¿Y cómo se va a entender ahora la planificación desde el punto de vista de esa realidad concreta y de los elementos teóricos epistémicos en esa relación dialéctica a futuro? Ejemplo, en estos días estaba leyendo y viendo un programa de unos artículos que estaban hablando de las tecnologías chinas y cómo los chinos están produciendo unos robots, que hacen los trabajos que hace la gente. Pero cuando el profe Félix Tablante presentó el programa de gestión laboral, uno comienza a hacer el proceso de reflexión y uno decía, bueno, pero es que el profesor Félix está planteando una realidad. El trabajo es una actividad fundamentalmente humana. Y así haya robots, máquinas, etcétera, ellos podrán hacer unas tareas técnicas, unas tareas, digamos, microscópicas de cálculo tremendo y de precisiones profundas. Bueno, está bien, eso digamos, tiene un avance, ¿verdad? Pero la actividad propiamente del trabajo y de la gestión laboral no la va a poder hacer ningún robot. No la va a poder hacer ningún robot, porque eso tiene que ver con un proceso que es humano y es el primero que yo coloco ahí y es la reflexión. El robot no reflexiona nada. El robot está programado en la computadora, todo está programado para que hagan esto, esto y esto, listo, ya. Y lo hace. Y si no lo hace, está mal programado. Bueno, la gestión laboral, la gestión pública y el trabajo es una actividad profundamente humana. Entonces, no habrá robot que la reemplace, ¿no? Y luego tenemos, bueno, fíjate, el enfoque racional lo seguimos teniendo porque tenemos que trabajar la planificación. ¿Cómo voy con el tiempo? Ya estoy listo. No, te queda. Me queda. Bueno, aquí ustedes lo van a poder ver en la lámina, el tema de la racionalidad, pero también está el tema del azar, ¿no? Y la incertidumbre que también forma parte de la realidad, la anticipación, etcétera. Eso ustedes lo van a poder seguir. Y luego hay otro concepto importante, adelante, en la planificación, que es el tema de la estrategia. Mira, aquí voy a cerrar esto, este tema de la planificación laboral y la planificación de gestión pública. Si hay un programa, un plan que recogió con buena base el asunto de la estrategia, es el plan de la nación. Son todos los planes de la nación que se empezaron a escribir desde el 99 hasta la fecha, como nunca antes en la historia. Porque el Plan Nacional Simón Bolívar no solamente planteó la situación concreta y la realidad venezolana que estamos viviendo como venezolanos y como latinoamericanos con relación al mundo, sino que planteó incluso la guerra que estamos viviendo hoy y las confrontaciones que tenemos hoy con el imperio norteamericano y con todos los imperios. Ahí estaba planteada en ese plan. En ese plan se escribió las relaciones de conflicto y las relaciones de poder que el mundo estaba viviendo. Y que, fíjate, Plan Nacional Simón Bolívar, año 2000, y está vigente en el 2025. Entonces, eso tiene que ver con eso, con la estrategia. La estrategia tiene que ver con la situación de guerra, que es una situación también
lamentablemente, hay que decirlo, es una situación también humana, porque bueno, los humanos no nos ponemos de acuerdo casi nunca. A veces sí nos ponemos de acuerdo. Hoy nos pusimos de acuerdo para estar aquí. Siguiente. Ahí tenemos a Boris Williams. Siguiente. Marcel Pierre, 1996. Mira cómo va. Mira. Ahí está. El tema de la estrategia, ¿no? Y fíjate que esto es un concepto que está muy relacionado con la noción epistémica militar. Pero en lo civil también es un concepto que transversaliza todo el proceso de planificación. Adelante. Y aquí quería llegar a Carlos Matos porque Carlos Matos es nuestro latinoamericano. Hay otro venezolano. Por ejemplo, habría que leer, por ejemplo, Giordani, al profesor Giordani, que fue ministro de Planificación. Cómo aborda el tema de la planificación desde los procesos venezolanos. Pero yo me traje a Carlos Matos, un chileno que le tocó acompañar al presidente Allende en ese proceso de guerra que estaba viviendo Chile en los años 70, del 70 al 80. Y aquí, en el tema de la estrategia, yo quise traerlo a él porque él tiene una concepción de la planificación que la llama planificación estratégica situacional. Y él es el que hace como la síntesis histórica y epistémica de la concepción de planificación. ¿Por qué? Porque sin desdeñar la concepción racional de la planificación, incorpora un elemento epistémico que es de la situación, es decir, de lo que está pasando en concreto. Y esa relación es muy importante. Adelante. Bueno, y aquí él incorpora, aquí fíjate cómo pasó la estrategia a estar en el centro. Aquí está el tema de la direccionalidad de las acciones, cómo decido, ¿no? Lo que planteaba el profe Salcedo, cómo se decide, el profe Pedro también lo apuntaba. Bueno, en algunos momentos tengo que apelar a la decisión colectiva, pero en otros a la decisión vertical y direccional, ¿no? Ahí están esos asuntos. El asunto de la previsión con respecto a las situaciones de la cotidianidad, pero también la previsión de las acciones y de las respuestas que podemos tener a futuro. ¿Sí? Ahí. Siguiente. Y bueno, entonces en ese sentido se empiezan a desarrollar diferentes concepciones de planificación, por ejemplo, planificación imperativa, que tiene que ver con esto que les estoy indicando, la planificación siguiente. No se la voy a dejar mucho rato, porque eso ustedes lo tienen allí y lo van a poder estudiar. La planificación indicativa, siguiente. Y luego hay un asunto interesante, que es que cuando empezamos a estudiar los temas de la planeación, no se queda como un asunto, digamos, estático, sino que en el dinamismo se empiezan a presentar enfoques teóricos de la planificación. Y comienzan entonces, por eso es que empiezan a vincularse uno con otro, porque construcciones teóricas de la planificación, como no daban respuestas a determinados asuntos de la realidad concreta, empezaron a realizarse vinculaciones entre las diferentes formas de concebir la planificación y empiezan a surgir los enfoques teóricos. ¿Sí? Siguiente. Aquí tenemos de nuevo a Carlos Mato con la noción de proyecto de gobierno y de gobernabilidad y de capacidad de gobierno. El PES, planeamiento estratégico situacional. Cierro con esto. Mira lo que dice Carlos Matos al final. El dominio de teorías, métodos y técnicas potentes de gobierno y planificación es una de las variables más importantes en la determinación de la capacidad de un equipo de gobierno. Es decir, ¿qué queremos decir aquí? No basta solamente que tengamos como objetivo la formación académica y la titulación. No, tenemos que entendernos como investigadoras e investigadoras
para producir un conocimiento teórico, metodológico, técnico, político, que nos permita la transformación de la realidad venezolana en este mundo tan complejo y en este mundo tan dinámico que tenemos hoy. Muchas gracias.